Bueno, vamos a comenzar con la lectura correspondiente al día número 7. Bueno, todavía no llegamos al séptimo día, pero corresponde al día 7. Vamos nosotros adelantadas. Aunque, bueno, hoy estamos empezando el día 6 de preparación para el Shabbat. Sí. Día 6. Así que ya queda poquito para Shabbat. Amén. Bien, para los que se van uniendo, hacemos lectura de la Torá, lectura de las distintas parashot. Estamos en la parashá Vaera, que se encuentra en el libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot, y va desde el capítulo del 6:2 hasta el capítulo 9 completo. Amén. Y bueno, hoy ya estamos en el capítulo 9, en la lectura que corresponde al día número 7, la lilla número 7, y vamos a leer desde el capítulo 9, verso 17, hasta el final, que sería el verso 35, o versículo 35. Exactamente. Amén. Bienvenidos a todos. Perdón. O pasú. Ajá. Como lo quieran decir, no hay problema. Vamos a hacer entonces la bendición, porque tenemos que dar gracias al Padre, porque tenemos las Escrituras, tenemos la palabra del Eterno está a nuestro alcance, así que tenemos que darle gracias al Eterno cada vez que leemos de su palabra. Tenemos que pedir también al Ruach que nos acompañe, que nos guíe para darnos discernimiento, para darnos entendimiento de lo que estamos leyendo, estudiando, para poder compartir con los hermanos, para poder compartir con las personas el mensaje que el Eterno nos ha dejado en su palabra, en su escritura. Y hoy, como bien lo decía Ivana, tenemos el final de la porción esta, de la Aliyá 7, ya finalizando la porción 14, Vaera, pero está interesante, digamos, por más que sea cortita. Estos días estuvimos leyendo mucho, pero hoy va a ser un poco más corta, pero siempre encontramos mensajes que el Padre nos deja, ¿no es cierto? Amén. Así que vamos a hacer la bendición por la Torá. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén. Bien. Entonces vamos a comenzar con la lectura de la Aliyá número 7, como lo decíamos, que va desde el capítulo 9, desde el verso 17 hasta el final, que sería el final del capítulo 9. Y nos dice así: palabra del Eterno. ¿Todavía te yergues como una barrera contra mi pueblo para no dejarlos partir? He aquí, mañana a esta hora yo haré llover una granizada tan recia, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que fue fundado hasta ahora. Y ahora envía y resguarda tu ganado y lo que tienes en el campo, porque sobre toda persona o bestia que sea hallada en el campo y no sea recogida en casa, caerá el granizo y morirán. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Yud-Het Vav-Hei,
llevó su ganado a los corrales, pero el que no puso en su corazón la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, dejó su ganado en el campo. Y dijo Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés: extiende tu mano a los cielos y caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre las personas y sobre los animales, y sobre toda planta del campo en la tierra. Extendió pues Moisés su vara a los cielos, y Yud-Heh-Vav-Hei dio truenos y granizos, y el fuego se extendió por la tierra, y Yud-Heh-Vav-Hei hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo y un fuego que relampagueaba entre el granizo, tan fuerte como nunca hubo en Egipto desde que fue nación. Y aquel granizo golpeó toda la tierra de Egipto, desde los hombres, las bestias, y destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez, Yud-Heh-Vav-Hei es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Yud-Heh-Vav-Hei para que cese los truenos de Elohim y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yud-Heh-Vav-Hei, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Yud-Heh-Vav-Hei es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yud-Heh-Vav-Hei Elohim. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Yud-Heh-Vav-Hei, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Yud-Heh-Vav-Hei lo había dicho por medio de Moshe. Amén. 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 Bueno, no, esta es cortita, es una sola plaga. Recordemos que veníamos leyendo las distintas plagas, como las conocemos, o más bien ahora que las estamos estudiando entendemos que eran señales que el Creador le estaba dando a Faraón. Es más, cuando terminamos ayer de la lectura, hablaba que justamente el Creador iba a utilizar todo esto para mostrar al mundo, mostrar hasta inclusive hoy en día su poder, su gloria, que Él era dueño de toda la tierra, como lo vuelvo a repetir aquí. Entonces vemos en esta aliyá, vemos justamente la plaga del granizo, pero especialmente viene con una advertencia que es interesante. Ayer hablábamos de los patrones que tienen estas plagas cuando se presentan, ¿no es cierto? Que había dos que eran advertidas y la tercera era sin advertencia. Bueno, el granizo es una de las que es advertida. Y es muy interesante la advertencia que nos da el Creador, que le da al pueblo de Egipto, y en la cual nosotros tenemos que observarla, estudiarla, redistribuirla y ver realmente el significado de que nos está mostrando ahí. Porque así como ya leíamos y siempre decimos, la palabra del Creador es cíclica y se vuelve a repetir, es muy parecido a lo que pasa hoy en día, es muy parecido a todo. El Creador nos advierte
nosotros endurecemos nuestro corazón, no hacemos caso, tratamos de forzar las escrituras, adaptarlas a nosotros, en vez de nosotros ser obedientes y adaptarla a las escrituras. Entonces tenemos que leer esa advertencia que él nos da, y es muy interesante desde el versículo 19. Sí, en el 19. Sí. Cuando ordena el Eterno a que se resguarde todo el ganado y lo que tenían en el campo, porque sobre toda persona o bestia que sea hallada, es decir, que sea hallada en el campo y no sea recogida en su casa, caerá el granizo y morirán. Hay una advertencia, es decir, que les está advirtiendo el Eterno, que estén atentos, porque esto vendrá sobre su tierra. Exactamente. Y después ya en el 20 nos dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, dejó su criado y su ganado en el campo. A pesar de la advertencia que el Creador les está dando, acá nos está dando, justamente vos buscaste recién y decía que esta parte sí, fue agregada a la palabra. La palabra es siervo, nada más. Pero sí, lo que pasa es que agregaron esta palabra siervo, es decir, para referirse a las personas que vivían bajo el poder de Faraón, es decir, que vivían en Egipto. Pero ¿qué es lo que nos está señalando? Que hubo en la tierra de Egipto personas que fueron temerosas de la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, ya no de la palabra de Faraón, ya no del poder del Faraón, sino temieron a la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei y en consecuencia actuaron, porque dice en el verso 20, dice: tuvo temor, es decir, que de los siervos, bueno, o sea, las personas que vivían en Egipto, tuvieron temor de la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, y toda persona que tuvo temor llevó su ganado a los corrales. Luego en el 21 nos menciona: pero el que no puso en su corazón la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, dejó su ganado en el campo. Y obviamente que el Eterno cumple siempre cumple todas sus promesas y todo lo que anunció, y lo veníamos viendo, en las distintas lecturas que vinimos haciendo todas estas noches, con respecto a todas las advertencias. Decía algo y luego lo hacía. Lo cumplía. Entonces, pero miren lo interesante que está este tema, porque volvemos a estos versículos. No está hablando del pueblo hebreo, está hablando de el pueblo de Egipto. ¿Cuántas veces nos dicen: no, nosotros ya no somos del pueblo de Israel, nosotros no somos hebreos, no somos judíos, no tenemos sangre, nosotros no somos gentiles y no tenemos que obedecer ya? ¿Para qué vamos a cumplir si esas leyes que dicen en las escrituras es para el pueblo de Israel? Sin embargo, acá nos deja como evidencia la escritura de que no solamente el pueblo de Israel obedeció, sino que justamente los siervos, que es esa palabra agregada que yo ahora ya voy a leer en el Targum como dice, quiere decir que los egipcios tuvieron miedo de lo que estaban viendo. Ayer leíamos que hasta los mismos agoreros, los mismos adivinos, los mismos hechiceros de Faraón, cuando les dio la plaga de piojos, dijeron: aquí está aceptando el poder de Elohim, ahí está el dedo, ahí está la voluntad del Creador, de ese Dios de los hebreos. Y ahora aquí vemos cómo ellos, siendo egipcios, tienen temor y saben de que si no obedecen, iban a morir. Si no obedecían,
iban a morir su ganado y sus criados que estaban en el campo. Miren lo importante que es este mensaje. En el Targum encontramos en el versículo 20, dice, Job, que había reverenciado la palabra del Señor entre los siervos de Faraón, reunió a sus siervos y a sus rebaños dentro de la casa. Pero Balán, que no puso su corazón en la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus rebaños en el campo. Vemos cómo acá en los Targum nos pone un nombre específico, dándonos a entender quién fue en la escritura Job, sino que un siervo obediente a la palabra del Creador, desde el principio hasta el final. Inclusive en el final, por su obediencia, recibe todas las bendiciones de la restitución de todo lo que había perdido. Y vemos cómo cuando nombra a aquellos que no escucharon, que no pusieron en su corazón la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, los nombra como Balán. ¿Quién fue Balán? Ya después igual lo vamos a estudiar, pero es ese profeta de las naciones, quien un rey le pagó para que maldijera al pueblo de Israel y no lo pudo hacer, pero sin embargo él enseñó a cómo corromper a la humanidad de Israel, al pueblo de Israel. Entonces vemos qué importante es este mensaje, esta advertencia y las consecuencias. Entonces, hermanos, cuando nosotros desobedecemos la palabra del Creador, nosotros lamentablemente vamos a pagar las consecuencias. El Creador es justo y nos advierte. En cada rincón de la Escritura tenemos advertencia, lo que Él quiere que nosotros seamos obedientes. Inclusive aquí nos está mostrando que por más gentiles que eran, por más paganos, egipcios de otras naciones, sin embargo tuvieron temor. Y gracias a ese temor y a esa obediencia que tuvieron a la palabra del Creador, salvaron sus ganados y sus criados. De hecho, quería agregar algo, ¿sí?, con respecto a lo que significa el nombre de Job. El significado de su nombre es aquel que soporta penalidades. Eso significa en hebreo. En hebreo. Ese es su significado. Así que vean lo importante a qué se estaba refiriendo cuando menciona en el Targum, cuando menciona el nombre de Job. El nombre de Job sobre las personas de Egipto que obedecieron. Obedecieron porque aceptaron sus errores, aceptaron ese castigo que venía para la tierra y fueron obedientes, porque en consecuencia ellos actuaron, ellos fueron obedientes y resguardaron sus ganados y hasta inclusive ellos mismos, ¿cierto? Exactamente, y bueno, ahí deja la evidencia de que nosotros, por más que no tengamos dentro de nuestra sangre o no tengamos conocimiento de el parentesco judío o parentesco y hebreo, nosotros también estamos contemplados en los pactos, también estamos contemplados en la misericordia del Creador cuando le somos obedientes, cuando aceptamos su palabra y somos obedientes, somos resguardados. Porque el Creador hubiese dicho sobre toda la gente, ahí nos está demostrando, porque hubiese dicho, no, sobre todo el pueblo de Egipto, así como lo hizo con las moscas, con los enjambres. Los enjambres dijo que todo el pueblo no le daba chances a los paganos, a los gentiles de Egipto, no les daba chance. Directamente sobre todo egipcio iba a tener la plaga de las enjambres. Pero sin embargo aquí en el granizo hace la advertencia y le da la oportunidad a que quien quiera abrazar la palabra del Creador va a tener la oportunidad de la bendición, de ser bendecidos perdonándole la vida. Así nos pasa hoy en día. ¿Acaso somos ciegos? ¿No nos damos cuenta? No, porque ahí esa parte de la Escritura, eso dice que era para el pueblo de Israel solamente, no dice que era para todos. Pero sin embargo las leyes del Creador, las instrucciones del Creador que están en el Tanaj, que están en el Antiguo Testamento, Yeshua mismo
las volvió a pronunciar. Yeshua mismo las enseñó, las predicó, y él mismo nos enseña a que hasta que no pase el cielo y la tierra, esa ley está vigente para todos. No podemos andar cortando pedacitos, no, porque yo no puedo guardar el sábado, no, porque yo trabajo, porque tengo un problema, no puedo. Y voy a cortar el mandamiento del Shabbat, de guardar el día de reposo, lo corto y lo tiro. Listo, yo acomodo la escritura a mí, a mis necesidades. Y no es así. Nosotros tenemos que ser obedientes y acomodarnos nuestra vida, acomodarla conforme a las instrucciones del Creador. No es al revés. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y darnos cuenta. ¿Quién es más grande? ¿Somos nosotros más grandes que el mismo Creador? ¿Acaso Yeshua dijo en algún momento, no, ya dejen de guardar el Shabbat? Dijo, está escrito en todo lo que enseñó Yeshua, dejen de guardar el Shabbat. No, no está. No va a encontrar un versículo donde diga Yeshua mismo que no se debe guardar más el Shabbat. Al igual que los diezmos, hemos visto mucha gente discutiendo en las redes sociales, no, que el diezmo sí, que el diezmo no. Pero cuando nosotros vemos lo que nos enseña Yeshua cuando habla de los diezmos, es justamente, los reprende a los fariseos diciéndole, ustedes hacen bien en diezmar. Miren lo que diezmaban los fariseos, diezmaban la menta y el comino, cosas insignificantes, cosas que salen en la tierra, que no hay que cuidarla mucho, son plantitas. Y sin embargo los fariseos diezmaban eso, y Yeshua le dice, bien hacen ustedes en diezmar esas cosas, hasta esas pequeñas cosas, pero se olvidan de la misericordia. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa enseñanza y tenemos que tener las dos cosas. En ningún momento Yeshua dice, anula el diezmo, dice, no, ya no tienen que diezmar. Bien hacen en diezmar, dice la palabra. Entonces, ¿el diezmo está vigente? Claro que está vigente. Si bien no es, diríamos, porque ha cambiado la ley por el tema del sacerdocio, pero nosotros igual tenemos que apartar nuestro diezmo y entregárselo. ¿Y a quién se lo entregamos? Justamente, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos enseña la Escritura, y la Escritura nos enseña que cuando se diezmaba era al levita, a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Para qué era ese diezmo? Para que se pueda celebrar, todos puedan celebrar felices los Moed del Creador. Entonces, si hoy nosotros tenemos la oportunidad de retener nuestro diezmo y entregárselo a alguien, en su corazón estaría ver por ellos, viudas, huérfanos, extranjeros y aquellos que predican la palabra, que enseñan, porque están haciendo la obra del Creador, así como lo hacían los levitas. Entonces, eso tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Mire lo que tuvieron como bendición los paganos. Por obedecer la palabra del Creador recibieron la bendición de que su ganado y sus criados no murieron. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Sin embargo, en la plaga anterior igual estuvieron con los enjambres en sus casas. Inclusive cuando dice el tema de los enjambres, ayer lo analizábamos, hasta fuera en la tierra que esté una persona de Egipto, un egipcio, ahí iban las plagas, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Anteriormente veíamos que era todo solamente en un lugar geográfico, la sangre, las ranas, pero cuando es los piojos dice que la plaga alcanzaría a todo egipcio que ande en el mundo. Amén. Las moscas. Claro, las moscas es los enjambres. Yo le digo los enjambres porque dice, encontramos en el libro, bueno, sí. Ayer nos equivocamos un poquito, no dice en el Targum lo de los enjambres que hablábamos, sí, sino en el libro de Hazer. Sí. Amén. Amén. Bien, algo que quería agregar con respecto a este tema de la plaga, esta plaga que es la del granizo.
y que vemos que como ellos obedecieron, perdón, siendo paganos, siendo egipcios, obedecieron, bueno, salvaron, ¿no es cierto?, su ganado y hasta inclusive ellos. Vemos que lo que trata acá es un tema de obediencia con un pueblo que no es su pueblo. Y esto está en las escrituras. Recuerden que está profetizado que iba a levantar a un pueblo que no era su pueblo. Ellos tuvieron temor, los egipcios tuvieron temor de la palabra del Eterno y obedecieron, o sea, actuaron en consecuencia. ¿Y con qué se conecta esta plaga? Se conecta también con lo que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis 16 nos menciona sobre el granizo y ocurre de la misma manera. Ahora les voy a mostrar por qué. Nos dice que el Eterno en Éxodo menciona, le dice a Moisés que extienda su vara. Entonces luego de eso vienen los truenos, relámpagos, y hubo trueno, hubo relámpagos, relampagueaba y cayó granizo y fuego como nunca había caído, porque dice, y cayó granizo, y no menciona que cayó fuego, dice que cayó granizo y hubo fuego, y el fuego se extendió por toda la tierra. No recuerdo bien, creo que también en el libro de Jasar menciona que eran como bolas de hielo que contenían fuego, o sea, algo que para nosotros es imposible, donde nosotros no podemos mezclar el hielo con el fuego porque para nosotros es imposible, pero Él es el creador. Así como se les hace imposible muchas cosas, que por ejemplo, voy a poner este ejemplo, se les hace imposible que el Eterno venga, mande su imagen visible en forma humana. A las personas se les hace imposible porque ellas no pueden hacerlo. Así, de esta misma manera, algo imposible, algo que nos parece ilógico, bolas de hielo con fuego, mezcladas con fuego, descendieron del cielo para destrucción. Y no solamente destrucción, sino juicio, porque fue un juicio que mandó el Eterno sobre aquella tierra que se había puesto, como lo menciona Teyergues, como un muro, como pared, y no dejas ir a mi pueblo. Es decir, los tenía bajo esclavitud y no los quería dejar ir. Y es lo que va a venir también cuando suceda lo del Apocalipsis, que también lo vemos en la Escritura. Y lo encontramos en Apocalipsis 16. Y también viene de la misma forma, aparece esta plaga. Bueno, plaga, maravilla. Plaga es para aquel que no quiere obedecer y maravilla es para aquel que obedece, y lo pudimos ver, ya lo acabamos de leer. Y lo podemos entender. Lo podemos entender, amén. Cuando nos dice en el capítulo 16, también él manda esa advertencia. Miren lo que nos dice en el capítulo 16, en el verso 15 de Apocalipsis. Si quieren buscar en su Biblia y leer, dice: he aquí vengo como ladrón. Muchos no comprenden esta parte, y cuando dice que viene como ladrón, quieren decir que nadie sabe cuándo va a venir, que vamos a estar y que no nos vamos a dar cuenta. No. Si continúan leyendo, dicen: he aquí vengo como ladrón. Miren lo que dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean sus vergüenzas. ¿Qué nos está queriendo decir bienaventurado? Aquel que guarde sus ropas, es decir, aquel que guarde su cobertura, aquel que guarde los mandamientos. Bienaventurado aquel que esté preparado para el momento de su venida, aquel que haya sido obediente y haya guardado su ropa, así como lo hizo el pueblo de Egipto. Se preparó porque el Eterno les anunció, les dijo que iba a venir una plaga, les advirtió, les dio esa advertencia, que iba a caer granizo. ¿Y qué hizo el pueblo? Guardó su ganado y se guardaron ellos, es decir, obedecieron. ¿Y qué hacen acá en Apocalipsis? El mismo Yeshua les está diciendo:
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Está mencionando a aquellos que velan, es decir, que es velar, es estar preparado, es meditar de día y de noche en la palabra, es guardar sus mandamientos, es caminar conforme Él nos manda en su escritura, como Él anduvo, guardarnos en santidad, para que no sea que nos pille o nos agarre desnudo, como nos dice acá, y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que sucede? Si avanzamos un poquito más, nos vamos hasta el verso 20, también del capítulo 16 de Apocalipsis, y nos menciona, dice, y huyó, vamos al 19, y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para que se le diera la copa del vino de su ira. Y mira lo que dice, y huyó toda la isla, y las montañas no fueron halladas. Y luego de eso, es decir, ¿qué hicieron? Cuando menciona que huyó toda la isla y las montañas fueron guardadas, es decir, se guardaron, es decir, obedecieron, a eso se está refiriendo, como nos menciona anteriormente y como lo vemos en Éxodo, que los egipcios se guardaron, escucharon y obedecieron porque sabían lo que iban a venir, porque ya habían visto las señales y comprendieron, tuvieron temor del Eterno. Entonces, ¿qué menciona acá? Que las montañas obedecieron, las islas, las montañas, y no fueron halladas. Y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande. Es decir, también hubo destrucción ahí, o sea, va a haber destrucción, ¿no es cierto? Porque recordemos que esta es una visión que se le fue mostrada a Juan, y son cosas que el Eterno prometió, es decir, le mostró que iba a suceder, y que así como sucedió en el Éxodo, recordemos que estamos en el segundo Éxodo, así va a suceder, es decir, que no seamos hallados no guardando sus mandamientos, que como dice Pablo, que cuidemos nuestra salvación. La salvación es por medio de fe en el Mesías, es verdad, debemos creer en el Mesías para ser salvos, pero debemos cuidar esa salvación. Y recuerden esto, ya no somos más gentiles, y si se quieren llamar gentiles, tienen que obedecer. Miren este pueblo gentil, que no era del pueblo de Israel, que no tenía sangre de Israel, escuchó la advertencia y obedeció. Es lo que tenemos que hacer, escuchar la advertencia, porque aquellos predicadores que están predicando hoy en las redes sociales o en su barrio o donde usted viva, y que se ha levantado y le está hablando del Mesías y que tiene que obedecer a la palabra, a ellos debemos escuchar, tenemos que escuchar y obedecer, porque si se están levantando y cada vez más, el tiempo está llegando y tenemos que resguardarnos, tenemos que cubrirnos, tenemos que cuidar nuestra vestimenta, tenemos que guardarnos nosotros también, guardar nuestro ganado, guardar nuestras cosas, pero cuando me refiero a eso es a guardar los mandamientos, a ser obediente a su palabra, para que no seamos hallados desprevenidos, porque recuerde que dice que va a venir como ladrón, lo acabo de leer en Apocalipsis 16:15, y ahí menciona que debemos estar atentos, velando, y es lo mismo que sucedió en Éxodo con la plaga de granizo. Amén. Sí, y otra cosa que, bueno, al igual que lo que vos estabas comentando recién, Yeshua mismo enseña por medio de parábolas, que justamente la parábola de las 10 vírgenes es justamente esta situación de velar. Lo revela en Apocalipsis,
pero él ya lo había enseñado por medio de parábolas, y él mismo dice, bueno, el que tenga oídos que escuche, y cada uno es libre de entender la palabra, pero la palabra es muy clara. Había 5 obedientes y 5 insensatas. Las insensatas se gastaron los aceites, y cuando llegó el novio, y dice nuevamente, mire, no es casualidad que dice, oh, a la medianoche, pasada la medianoche llegó el novio, ¿no es cierto? Y sonaron las voces de alarma, y las novias quisieron encender su lámpara, y las insensatas no tenían aceite porque se los habían consumido, pero aquellas que fueron precavidas guardaron aceite y tuvieron aceite. Ahora, si seguimos leyendo, dice que el novio entró con las 5 novias que tenían aceite, y las otras que habían ido a buscar aceite porque ya no tenían, cuando regresaron se encontraron con la puerta cerrada y golpearon a la puerta para querer entrar, pero desde adentro le dijeron, no las conocemos, porque afuera está la tiniebla, afuera está la oscuridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, a quién seguimos. Pongámoslos a prueba con las escrituras, las enseñanzas que escucharon, que llegan a su corazón, pongámoslos a prueba con la escritura. Busquemos, no nos quedemos con esa primera impresión. Hoy nosotros estamos leyendo y le estamos mostrando cómo ahora entendemos esta parte, que inclusive hasta los paganos, hasta los egipcios, siendo obedientes, recibieron bendición, recibieron esa oportunidad de salvar las vidas de su ganado y su criado. Entonces, tengamos que tener cuidado, escudriñemos, porque en la palabra está toda la verdad. Cuando escuchemos a un hombre interpretaciones, pongámoslo a prueba. Busquemos los versículos, veamos el contexto, leamos 10 versículos antes, 10 versículos después, a ver de qué está enseñando, de qué está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente cuando somos desobedientes, nuestro corazón se rebela contra el Creador y entramos en rebeldía contra Él. Y todos compareceremos en el juicio. Todos tendremos la oportunidad y tendremos que estar ahí, enfrente de Él. Y Él mismo nos preguntará. Y así como lo leí ayer, cuando vino aquel joven rico a preguntarle a Yeshua qué tenía que ser para la salvación, Yeshua les dijo, guarda los mandamientos. Lo primero que dijo, guarda los mandamientos. El joven dijo, sí, lo hago. Lo amó, quiere decir que él vio la intención de su corazón y la descubrió y la dejó al descubierto. Así como vemos cómo el Creador puso al descubierto el corazón de Faraón, lo que realmente había en su corazón. Shalom, hermana Carla, shalom, Elías, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Entonces, algo que quería agregar es que notemos esto, que esta plaga se trata, la de granizo, que hay una advertencia, como lo veníamos mencionando ayer, que primero hubieron 2 advertencias y ya la tercera no avisaba. Hoy esta plaga vemos que hay una advertencia y en consecuencia ya hay una obediencia. Ya el pueblo de Egipto ya se empezó a comportar como un hijo al cual ya lo castigaron varias veces. Bueno, vamos a obedecer ahora. Pero miren la misericordia que tiene el Creador, ¿no es cierto? Porque en este caso ya no es solamente el pueblo de Egipto aquel que esclavizó a su pueblo, es aquel quien es obediente. Aquel que desobedece tiene las consecuencias. Pero entonces, aquel que obedece... ¿qué tenemos acá? Tenemos que analizar esto. Se salvó a aquellos de Egipto que obedecieron.
Y también, pero y la plaga vino igual, ¿no es cierto? Pero vino sobre Egipto. Miren que resguardó también a su pueblo de Israel, a los hijos de Israel que vivían en Gosén. Ahí el granizo no llegó, la lluvia de granizos no llegó a ellos, no les tocó, ya los había resguardado. Entonces, notemos esto, a su pueblo lo salvó y a aquellos que obedecieron aún estando en Egipto, también los salvó. También la plaga no les llegó. Entonces, prestemos atención a esto. Necesitamos estar allá en Israel para guardar sus mandamientos, porque he escuchado muchos que dicen, no, eso es si estás en Israel, allá sí podés, perdón, y si tenés que guardar el Shabbat solo estando en Israel. No, estemos donde estemos. Miren al pueblo de Egipto, escuchó la palabra del Eterno y obedeció, entonces se salvó. Aquellos que no escucharon no se salvaron, no salvaron su ganado y tuvieron consecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que nos está señalando? Obediencia. Y que si obedecemos, que debemos escuchar, obedecer para, actuar. O sea, actuar cuando obedecemos, estamos actuando en consecuencia y el Eterno nos va a resguardar. Y notemos que se trata justamente de eso, de escuchar y obedecer. Porque aquellos que no obedecieron, mire lo que dice y lo señala más adelante con respecto a las plantaciones. Miren lo que dice, cuando cayó el granizo, dice, así el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Cuando la cebada está espigada y está en caña, y el lino en caña, perdón, está erguida. Es decir, aquel que está erguido y que no quiere obedecer y que está en su propio cinismo y no quiere obedecer, no quiere inclinarse ante el Eterno, no quiere obedecer, ese es el que no va a ser salvado. Entonces, va a ser destruido, nos dice que la escritura que fue destruido porque ya estaban erguidos. Dice, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardío. Es decir, porque ellos al ser tardío, se refiere que el trigo y el centeno cuando son tardíos, es decir, que no estaban erguidos, que no estaban, se refiere cuando están erguidos, cuando uno es soberbio y no quiere obedecer. Entonces, ¿por qué señala esta parte la escritura? ¿Por qué no señala con respecto a estas plantas? Porque recuerden que también en la escritura a las personas se les señala como plantas, como árboles plantados. También dice que los árboles fueron destruidos, que fueron desgajados. Entonces, ¿por qué nos señala esto? ¿Para rellenar o para rellenar acá con versículos y dar ejemplo de todo lo que sucedió? No, nos está señalando por algo muy importante, porque nosotros no tenemos que decir, no, sí, yo puedo todo, yo sin el Eterno puedo todo, yo no necesito obedecer ninguna ordenanza del Eterno porque yo nací, soy extranjero, no soy del pueblo de Israel, soy gentil y ya no tengo que obedecer nada porque soy salvo solo por Jesús, porque estoy bajo la gracia y ya está, con eso es suficiente, yo no voy a obedecer ninguna ley. Bueno, cuando digo esto, me comporto como aquellas plantitas que erguidas y soberbias y no obedezco. Voy a ser destruida por no obedecer, porque la escritura me dice otra cosa. La escritura me dice que yo debo obedecer. La escritura me dice, el mismo Yeshua me dice que debo negarme a mí misma, que debo tomar mi cruz y seguirlo. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no voy a obedecer? ¿Quién soy yo para decirle al hermano, está bien, no obedezcas, está bien, si querés cortarte la barba, cortate, no pasa nada, no te va a reclamar por eso, porque
no, es mínimo. No te va a preguntar si te cortaste la barba o por qué te cortaste. ¿Cómo voy a decir eso si es una ordenanza? Si es una misma, ¿quién soy yo para decir eso? Cuando el mismo Yeshua me dice en la escritura y me señala que debemos enseñar a guardar los mandamientos, y aquel que enseñe a no guardar hasta el más mínimo de los mandamientos, es decir, hasta el más pequeño, o sea, hasta a todo el mandamiento, aquel que enseñe a no guardar será llamado pequeño, y aquel que enseñe a guardar todos los mandamientos será llamado grande. Entonces tenemos que tener cuidado. Siempre se trató de obediencia. La salvación, muchos dicen, no, pero los mandamientos no son para salvación. ¿Seguro? Recuerden que el pueblo de Egipto escuchó, obedeció y se salvaron. Cuando dicen, tengan cuidado con aquellos que dicen, no, los mandamientos no son para salvación. ¿Seguros? Recuerden que Noé escuchó y no se quedó de brazos cruzados. Noé escuchó y se puso a obedecer, se puso a construir un arca en medio de un lugar donde no había agua. Se puso a construir un arca para salvar, su familia y a los animales. Entonces, ¿sirvió para salvación la obediencia? La obediencia sí sirve para la salvación. Entonces, es escuchar la palabra del Eterno. La palabra es Yeshua, es escuchar al Mesías, escuchar su voz y ser obediente. Ambas cosas son para salvación. Entonces, mucho cuidado con aquellos que dicen los mandamientos no salvan, porque sí salvan, sí salvan. Y lo vemos también en Apocalipsis, que lo acabé de leer. Hay de aquel que no se ha hallado cuidando sus vestiduras, porque lo va a agarrar la plaga, lo va a agarrar todas las plagas que están en el libro, ¿no es cierto? En este libro. Así lo menciona en la escritura. Entonces, tengamos cuidado, como lo decía Marcelo, con esos falsos predicadores, con esos falsos maestros que vienen a suavizarnos la palabra, a suavizarnos la escritura y nos dicen, no pasa nada si no obedeces, no pasa nada si este mandamiento no lo haces, o si no guardás Shabbat todavía, o no, ¿cómo que no pasa nada? Es un mandamiento, y no un mandamiento que lo di yo, que lo dio Marcelo, que lo dio la hermana. No, es un mandamiento que viene del mismo creador, que lo dio el creador del universo. ¿Quién soy yo para decir, está bien si lo haces o no lo haces? No, yo no soy nadie. Entonces tengamos cuidado con esas personas que nos vienen a suavizar la escritura, que nos vienen a dar libertinaje, porque cuando ya nos comienzan a decir, no, que está bien si no lo obedeces, o no te va a preguntar si no obedeciste tal o cual mandamiento, no va a pasar nada. Cuando dijeron eso, ojo, cuidado, porque eso no viene de parte del Eterno, eso no viene en la escritura. Exactamente. Amén. No, de hecho. De hecho que iba a recordarle, creo que ya lo mencionamos, que al profeta Ezequiel lo mandó, diles, adviérteles, no te van a escuchar, porque el Eterno ya sabía que no lo iban a escuchar, no te van a escuchar, pero tú te habrás salvado porque les advertiste, y ellos no obedecieron. Entonces, ¿hay que advertir? Por supuesto que sí. ¿Hay que obedecer? Por supuesto que sí que hay que obedecer. ¿Sirven los mandamientos para salvación? Sí, sirven para salvación. Si no, Noé no se hubiese salvado, toda la humanidad no estaríamos acá. Si no sirvieran los mandamientos para salvación, el pueblo de Egipto, como lo vemos en esta plaga, no hubiera salvado sus ganados y a ellos. Amén. Exactamente. Y otra cosa importante, hay muchos puntos importantes que quisiera agregar. Sí, adelante. Por ejemplo, desde el vamos, todos vienen y nos dicen, la fe, la palabra fe.
La palabra fe, la fe en Yeshua nos salva, la fe en el Mesías nos salva, ese ya está, con eso listo, yo confieso que Yeshua es mi Salvador, esa es mi fe. Pero los judíos del primer siglo como Rab Shaul, Pedro, Pablo, todos hablaban de la palabra emuná, no hablaban de la palabra fe, hablaban en hebreo. Y la palabra emuná no es solamente fe, que es la convicción de algo que no se ve, sino es verdad, fidelidad, fe, firmeza. Eso es emuná, fidelidad, obediencia. Entonces, todos aquellos que escribieron fe en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, tenían bien en claro ese concepto de que no es solamente escuchar y confesar, no, es escuchar y ser fiel a lo que estoy escuchando y ser obediente a lo que estoy escuchando. Entonces, esa es la fe de la que se predicaba en aquel entonces. No es la fe que nosotros hoy tenemos occidentalmente en nuestra cabecita pensando, bueno, listo, confieso que Yeshua, no hago nada. La confesión me salva y con eso suficiente. No, porque aquellos que predicaron de la fe y que lo tenemos en las escrituras, entendían perfectamente la palabra emuná, la cual realmente debería haber sido traducida. Pero lamentablemente perdimos esa semillita, ese concepto a lo largo del tiempo. Y hoy tenemos una mente cauterizada que no entendemos la palabra fe. No la comprendemos en toda su magnitud como la comprendían ellos que estaban predicando de eso. Como la entendían los discípulos del primer siglo y quienes acompañaron a caminar sobre la tierra a Yeshua. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. 1. 2. Lo que vos bien nombrabas recién, la caña del lino, el lino en caña, la cebada en Abib, que es más, si vemos la cebada en Abib todavía no toma peso, no cae la espiga, sino que está verde todavía la espiga. Eso es el estado de Abib, es una espiga joven, una espiga que dentro de la espiga la semilla es joven, es verde todavía, no toma peso como para inclinar la planta. Y eso es la arrogancia a quienes se levantan y no quieren obedecer los mandamientos del Creador. Ellos serán cortados como fueron cortados en los campos por este granizo. Y miren otra cosa tan importante. Vos nombrabas Apocalipsis 16, que ahí tenemos más o menos explicado lo que será esa plaga, pero también nos advierte anteriormente, en Apocalipsis 8:7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles, recién lo nombraba Ivana, nosotros también somos vistos como árboles a la orilla del río, cuando damos buenos frutos, cuando estamos cerca de la Torá, cuando somos obedientes, somos esos hermosos árboles. Dice, y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba verde. Entonces vemos cómo eso se va a volver a repetir. Si bien no tenemos la certeza de que veremos ese granizo con fuego, como lo explicábamos que vieron los egipcios, pero todo arrogante que llegue a este tiempo será cortado. Todo aquel que no se incline y no obedezca los mandamientos del Creador, se humille y se ponga en condición de siervo, como lo hizo Yeshua al lavar los pies de sus propios discípulos. Aquel que dice, yo soy el pastor, yo soy el roe, yo enseño, yo doy cátedra. Aunque vengan esas eminencias a enseñarnos, pongámoslos a prueba. Pongámoslos a prueba, así como lo decía Ivana recién. Veamos las escrituras. Veamos si realmente la enseñanza que está dando es verdadera. Tenemos todas las herramientas al alcance de nuestras manos para saber si esa enseñanza nos aleja del Creador
o nos acerca a su verdad. Y creo que se me está escapando algo más de lo que estábamos hablando. No sé, yo ya no. Ya terminé. Ya terminé. Shalom, Sí, bienvenidos. amén, amén. Sí, ahí sería, ya diríamos igualmente, acá había encontrado un versículo en Isaías 2 del 17 al 18 que también dice, serán humillado el orgulloso, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día y los ídolos desaparecerán por completo. Y es la profecía de Isaías en los tiempos finales. Así va a ser. Entonces, ojo con la arrogancia, ojo con querer ser exaltados. Somos siervos, hermanos. Todos caminamos hacia un mismo sentir. Todos vamos, los que despertamos entendemos de la salvación. Y aquellos que no despertaron aún entienden de la salvación, pero todavía les queda el velo de la obediencia. O al revés, son obedientes y les queda el velo de la salvación de nuestro Mesías. Porque muchos hoy en día, así como se levantan diciendo, no obedezcamos, ¿para qué? La obediencia era para el antiguo pacto, pero ¿quién se equivocó en el antiguo pacto? ¿El pacto estaba mal? No, el que realmente invalidó el pacto fue el humano, fue el ser humano, fue el pueblo, no fue el pacto mismo, porque el pacto era perfecto. Todos los pactos que el Creador trajo y su palabra es perfecta y buena, sino que quien no cumplió con ese pacto es la parte del pueblo, la parte humana nuestra. Somos nosotros los responsables de no haber cumplido su pacto, no que el pacto estaba mal, pero nosotros lo invalidamos lamentablemente. Entonces tenemos que entender todos esos detalles y esas cosas y no ser altivos, tener misericordia, escuchar, y cuando hablemos con la palabra, escudriñemos, busquemos y hablemos con la verdad. Si aquí en el versículo me dice que el pacto con Abraham es la circuncisión, que ningún incircunciso de corazón y de carne entrará al reino de los cielos, te lo está diciendo muy claro la palabra. ¿Por qué me voy a negar a ser obediente? Si ya tengo la circuncisión del corazón, si ya creo que Yeshua es nuestro Salvador, si creo en la salvación, en la vida eterna, en que hay algo más después de la muerte, de la carne, ¿por qué no voy a ser obediente con el Padre? A apartar mi diezmo, a usar los tzipsiyot, a dejarme la barba. De hecho, la circuncisión en la carne representa eso. La circuncisión del corazón representa que yo creo en el Eterno, que yo creo en su palabra, y cuando actúo y obedezco, va la circuncisión en la carne. Entonces, eso representa la circuncisión del corazón, y la circuncisión de la carne es creer y obedecer y actuar en consecuencia de que creo, es decir, obedecer a la palabra del Eterno. Eso es lo que representa ambas cosas. Igual que todas las cosas representan obediencia. No dañarme la barba. Muchos dicen, no, exagerado, no te va a venir a preguntar Yeshua por tu barba. Pero yo con esta barba estoy demostrando obediencia a mi Creador. Porque mi Creador me instruyó que no me la dañe, que no haga como los pueblos paganos. Además de eso, cuando nosotros hacemos algo en nuestros cuerpos, estamos dejando de creer en la perfección del Eterno.
Estamos dudando de su perfección. Por algo nos hizo como somos. Por algo somos perfectos. Respiramos, pensamos. Cuando dormimos no nos morimos por dormirnos. Nuestro cuerpo sigue funcionando, la sangre sigue circulando, nuestro corazón sigue latiendo, seguimos respirando. Y es todo armonioso, perfecto. Entonces, si tenemos ese entendimiento de que el Creador nos hizo perfectos, ¿por qué yo lo voy a adornar? ¿Por qué lo voy a mejorar? ¿Por qué lo voy a dañar? A mejorar, imposible. Nosotros no vamos a mejorar. Pero lo que lamentablemente... La intención del hombre, de la humanidad hoy en día, es tratar de imitar al Eterno y de mejorar, pero jamás van a lograr mejorar. Por eso, jamás van a lograr mejorar. Todos esos que hacen todas estas cosas, por ejemplo, voy a dar tatuajes. No, cuidado con lo que vas a decir para que no nos bajen el video. Tatuajes, fitness, esculpir el cuerpo. Pensé que te ibas a ir a lo tecnológico, que no. No, bueno, bueno. Y eso ni hablar. Estoy hablando de lo más sencillo que una persona común puede estimar o querer hacer. De esas cosas comunes, cuando nosotros nos ponemos a hacer eso, estamos nosotros olvidándonos del Creador como nos hizo, olvidándonos de su perfección. Perdiendo el tiempo en cosas, en prácticas del mundo, cuando ese tiempo se lo podríamos dedicar al Eterno, a escudriñar su palabra, a predicar su palabra, a llevarles a otros su palabra, o hacer el bien por alguien, en lugar de perderlo el tiempo. Exactamente. Amén. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir escudriñando las palabras del Creador, son perfectas, nos ayudan, nos edifican, crecemos. Y hay algo muy importante que lo voy a parafrasear, pero ¿de qué sirven los tesoros de la tierra? Nosotros tenemos que poner nuestra vista en el tesoro espiritual. Que nuestra mirada esté en los cielos, dijo Yeshua. No en las cosas de la tierra, no en las cosas carnales, no en las cosas de aquí, de este mundo, sino de allí, del mundo de los cielos, Marcela, de lo espiritual. Bueno. Amén. Y bueno, con esto terminamos la aliyá número 7. Espero que le agradecemos a los hermanitos que estén escuchando estas enseñanzas. Igualmente después todas estas cosas las leemos, las escudriñamos y las subimos a nuestro canal de YouTube. Estoy un poquito retrasado, pero ya lo voy a hacer. Así que le agradecemos a todos los hermanos que dieron like, a todos los que escuchan, a todos los que están ahí atentos, leyendo junto con nosotros las escrituras. Recordemos que nosotros lo que hacemos es acompañar leyendo las escrituras y por ahí analizando un poco las palabras y las cosas como el Creador nos muestra y nos enseña. Solamente nosotros compartimos su palabra y le damos las gracias a todos los que se unen y a todos los que nos escuchan, nos siguen y nos dan like. Así que bueno, vamos a terminar como siempre lo hacemos. Ya seguramente en el transcurso del fin de semana voy a subir todas estas enseñanzas a YouTube. Al canal de YouTube. Para aquellos que han entrado tarde y que no alcanzaron a escuchar, las enseñanzas van a estar subidas en el canal de YouTube, que está en la descripción de tu perfil, TikTok, de este perfil y de mío también, de Marcelo también, de El Malaj. El Malaj. Ahí van a encontrar la dirección de YouTube. Hablemos de Yud-Het Bat-Hei. Sí, todos juntos así, lo buscan así y buscan el loguito ese que tiene ahí Ivana, sí, ahí arriba. Ese loguito. Exactamente, el ¿cómo es? Tetragrámaton. Sí, el Yud-Het Bat-Hei. Yud-Het Bat-Hei. Amén. Con ese logo. Nos vamos a despedir. Keila. No sé si me oye.
No sé, no, parece que no. Keila. ¿No? Ahí va, viene mi coro. Ahí vamos a hacer, nos despedimos como siempre lo hacemos con la bendición arónica, la hago cantada con mi niña y después la traduzco para los que se van uniendo, los que van aprendiendo y escudriñando la palabra, la hago en español para que puedan entender la bendición. Que esta bendición en realidad se la da el Eterno a Aarón para que bendiga al pueblo de Israel. Amén. Y acá nosotros en congregación estamos como pueblo de Israel escuchando su palabra, escudriñándola y aprendiendo de ella. Amén. Así que vamos a hacer la bendición. Yevarejeja Adonai veishmereja Yaer Adonai panabeleija bijuneka Yisa Adonai panabeleija Beyashem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Shalom. Amén. Shalom. Amén. Laila Top, que tengan buen descanso y bueno, seguiremos seguramente ya veremos mañana. Mañana si hacemos otro live y bueno, o ya seguiremos con alguna otra enseñanza o algún otro estudio. Amén. Amén. Shalom y que tengan bendecido día de preparación de Shabbat. Laila Tata, Shalom. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך